Puede decir conmigo, Dios tiene lo mejor y lo tiene para mí. Dios tiene lo mejor. Dios tiene mucho más de lo que tú y yo podemos pensar. Dios tiene mucho más de lo que tú y yo podemos imaginar. Di conmigo de nuevo, Dios tiene mucho más para mí. ¿Sabes? A veces pensamos que no. O sea, de repente tenemos un montón de historia en nuestra vida en la cual nos queda difícil a veces creerle a Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que vienen sucediendo, fruto que no vemos, aunque escuchamos una y otra vez que fuimos diseñados para dar fruto, que hay un propósito en Dios para que demos fruto. Es más, tú puedes leer ese versículo de Juan que acaba de leer la pastora, donde dice, y pueden pedir todo lo que quieran en mi nombre. Y tú puedes pensar, depende por la historia de tu vida, puedes pensar, eso está bien, pero eso no es para mí. Eso es para los que se portan bien y lo pensamos y nos ponemos una limitación en el corazón. Bueno, una limitación más que en el corazón. Nos ponemos una limitación en nuestra mente. Y quiero que veas este versículo. Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios 3:20 dice así. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Al que puede hacer muchísimo más. ¿Que puede hacer cuánto? Muchísimo más. Cuando la Biblia dice que Él puede hacer muchísimo más, entonces ¿cuánto es? Muchísimo más. A veces no nos despertamos a esa realidad de Dios. A veces nos quedamos quietos y estáticos en eso. Escúchame. Aun cuando de repente la historia de tu vida no vaya tan bien, no vaya como tú lo has pensado, ni siquiera vaya como tú lo has diseñado, yo creo que este versículo es como un susurro de Dios. Un susurro que debe sonar en tu mente, un susurro que debe sonar en tu corazón cada mañana. Y es escuchar a Dios diciéndote, ¿sabes qué? Yo todavía estoy aquí contigo. ¿Sabes qué? Yo todavía estoy lleno de amor por ti, porque déjame decirte que Dios, su amor por ti no se ha agotado y su amor por ti no se va a agotar. Así que Dios es diciéndote, puedo hacer mucho más por ti. ¿Puedo hacer cuánto? Mucho más por ti. A veces creo que una de las grandes limitaciones que nosotros tenemos es que le ponemos mucho peso a lo que hemos vivido y aunque confiamos en las promesas de Dios, no le damos el peso suficiente que esas promesas de Dios tienen. A veces somos demasiado cuadriculados. Y no, es que ya así me ha ido. Es que esta es la manera. Es que esto es lo que puedo ganar. Es que estas son las ventas que tengo. Es que este es mi salario. Y todo lo mides de acuerdo a aquello que tú tienes en tu mano. Y está bien, eso es una realidad. Pero hay otra realidad diferente, que es la realidad de Dios. ¿La realidad de quién? Y Dios dice, voy a darles muchísimo más. O sea, el apóstol Pablo, ¿sabes? Cuando escribe este verso, él comienza la carta de Efesios y en cada capítulo, o al menos en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de la carta de Efesios, el apóstol Pablo dice, yo estoy aquí preso. Estoy encarcelado por amor a Jesús. Estoy encarcelado por predicar el evangelio. Y sigue diciendo, y oro por ustedes, y sé que Dios tiene algo grandioso para ustedes, y estoy feliz cumpliendo el propósito para el cual Dios me llamó. Cuando uno lee un versículo como estos, uno puede pensar, no, mira, es que eso es porque al apóstol Pablo le iba increíble, su economía estaba bien, su familia iba creciendo, su ministerio igual iba creciendo, y no, él estaba feliz, escúchame, cumpliendo el propósito. ¿Cumpliendo qué? Y cumpliendo el propósito, él dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Mira, Dios está en escena en medio de tu vida. Dios está contigo en medio de tu vida. Sí, Dios es el que, aunque tú no lo veas, Él está abriendo un nuevo camino. Aunque tú ni siquiera lo estés sintiendo y no entiendas cómo, ¿sabes qué? Dios está obrando a tu favor. Ese es Dios, el que no se queda escaso con nada. Puedo decírtelo así, Dios no está limitado por tu realidad. A Dios no lo limita tu realidad. Vuelvo y te digo, la realidad que puedes estar viviendo tal vez sea dura, tal vez no sea la mejor temporada de tu vida. No sé si quizá
a lo mejor creciste con limitaciones, de repente no porque en tu familia hubiera limitaciones, sino porque a veces la familia es grande, tienes más de un hermano y entonces como tienes más de un hermano, tú no eras el consentido. De hecho, el consentido nunca reconoce que es el consentido. Y entonces, pero aun cuando es consentido, ¿sabes qué? Siempre piensa que está limitado. Si es el hermano mayor, piensa que está limitado por su hermano menor. Si es el hermano menor, piensa que está limitado por su hermano mayor. Es que mi hermano mayor le tocó, mi hermana mayor le tocó la mejor parte. Si es el hermano del medio, bueno, ese sí ya, pues, ese ya ni modo, y es más, si es hijo único, también va a pensar, estoy limitado porque no tengo un hermano. O sea, como sea, siempre vamos a tener una mentalidad que nos limita. Siempre vamos a tener una historia que nos está diciendo, ¿sabes qué? Es que, pastor, usted no entiende las vueltas que ha dado la vida conmigo. Mira, yo no entiendo eso. Te lo voy a decir la verdad, yo no puedo entender tu historia, así como de seguro tú tampoco puedes entender la mía. Puedes tener una idea, pero no la sabes. Ahora, aquí no está diciendo, por tu buena historia, por las cosas buenas que te dieron desde niño o desde niña, es que te va a ir bien. No, no, no. Dice, y aquel que es poderoso. Aquel que es poderoso. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? De Dios. Y si está hablando de Dios, escúchame, hay una de las características de Dios que a veces echamos de menos y es que Dios es omnipotente. Eso significa que tiene todo el poder. O sea, de repente tú crees que hay gente que tiene poder, de repente tú crees que hay gobiernos que tienen poder, de repente tú crees que el dinero tiene poder o que la salud tiene poder. Déjame decirte algo, Dios tiene poder por encima de todo el poder que existe. Él es ilimitado, Él puede hacer lo que Él desee, porque ese es Dios. ¿Ese es quién? Es omnipotente, todo lo puede. Por eso me gusta este verso y me gusta demasiado y quiero, sí, esta es la introducción a esta nueva serie que se va a llamar Neuronal, ¿verdad? Porque tiene que ver con la manera en cómo hemos tejido nuestra vida y que nuestra vida sí la hemos tejido a partir de nuestros pensamientos. No creas pues que, ay no, como es neuronal no es espiritual. No, es mucho más espiritual de lo que piensas porque tus pensamientos son lo que le dan imagen a aquello que tú puedas crear, a la forma como tú puedas acercarte a Dios, a la forma como ves la Biblia y a la forma en cómo ves la historia de tu vida. Mira, te lo voy a decir una vez más. Tu vida no está limitada. Y de hecho, la historia de tu vida no limita a Dios para poder obrar en ti. La historia de tu vida, lo que has vivido, no es un límite para Dios. O sea, no es como que Dios diga, ay, mira, yo venía a bendecirte. Pero no, es hijo único. No, ni modo, ya le dieron todo. O sea, ¿por qué pensamos de esa manera? ¿Por qué pensamos que Dios no puede bendecirnos? Dios no está limitado. Vuelvo y te lo digo. Él es todopoderoso. Tampoco Dios está secuestrado, tampoco es rehén por tu pasado. De hecho, Dios no necesita la aprobación de nadie para bendecirte. Él necesita que tú quieras ser bendecido. Dios va a decir, mira, ¿quieres ser bendecido? Dios va a decir, mira, esta hijo mío, esta hijo mía, esta hija mía, va a estar pensando y está diciendo, este quiere mi bendición, este anhela mi bendición, este de veras la está buscando. Sí hay una actitud que debemos mostrarle al cielo, sí hay una actitud que nosotros debemos mostrarle a Dios, y es la actitud de que creemos, escucha bien, no solamente de que queremos, no solamente de que necesitamos, sino de que creemos que Él es poderoso para hacer muchísimo más. Porque Dios sí es poderoso para hacer muchísimo más. Dios lo dice en serio. Dios no dice cosas para ilusionarte. La Biblia no es un mensaje motivacional. A ver, que quede claro, la Biblia no es un mensaje motivacional, aunque haya versículos que puedan darle aliento a tu alma, le pueda dar vida a tu vida, aunque haya promesas que tú digas, oh, yo lo puedo creer y ese versículo levantó mi vida, pero la Biblia no es eso, porque entonces Dios estaría jugando con tu fe. Lo que Dios está haciendo es preparando cosas que tú y yo no podemos calcular, pero que hacen parte de su plan eterno, que hacen parte de todo el plan y el propósito que Dios tiene contigo. Porque si te lo pregunto, te pregunto, cuando pides, ¿cómo pides? ¿Pides como alguien desvalido, triste?
por la situación de vida que estás pasando. Tienes que aprender a pedir como hijo. O sea, es que a mí me da pena. Bueno, ¿por qué te da pena? ¿Crees que a Dios le incomoda tu necesidad? ¿Crees que a Dios le incomoda lo que tú estás viviendo? Escúchame, Dios tiene oídos puestos a tus oraciones. De hecho, me atrevo a decirte algo, Dios tiene puestos sus ojos sobre ti. Pero anda buscando a alguien que esté dispuesto a pedirle como Dios. Piensa si muchas veces no pedimos de acuerdo a nuestra medida de historia. Señor, ayúdame con lo del arriendo. Está bien, ¿sabes qué? Dios de repente te ayuda, pero de repente te recuerda que has venido pagando el arriendo un montón de años, que por eso es algo que no tienes que pedirle a Él. ¿Qué tal si de repente cambias tu oración y le dices, Señor, ayúdame porque quiero tener una casita propia? Esa es la manera. Porque cuando pides, ¿cómo pides? Aquel que es poderoso, ¿qué es qué? Para hacer mucho más de aquello que podamos pedir o imaginar. Ahora, cuando imaginas, también te pregunto, ¿cómo imaginas? A ver, usamos la imaginación para un montón de cosas en nuestra vida y no me digas que no. Usamos la imaginación. Hay gente que utiliza la imaginación para todo lo malo. Sí, hay gente que dice, no sé, vamos a ir bueno, no, vamos a ir a piscina. Van a ir a un buen plan, ¿verdad? Dicen, vamos a aprovechar los niños, el puente, no sé cuándo hay puente, en 15 días, pero dicen, ok, vamos a ir a piscina. Y algunos dicen, no, a piscina no, porque las piscinas son muy hondas y van y se ahogan los niños. No, hay gente que es automático. Dice, y vamos a ir a piscina. Ay, no, eso con un montón de gente, eso a puro pueblo. Sí, hay gente que, ¿verdad? Y todo es malo. Y si vamos en bus, no, porque esos buses van apretadísimos. Y entonces vamos en carro, no, porque la gasolina está carísima. Todo el tiempo te estás imaginando lo malo. Todo el tiempo te estás imaginando lo peor. Negativos, pero ya, o sea, mal. Mal de verdad, mal. Y es tu imaginación, porque si te has dado cuenta, quizá más del 95% de las cosas que te imaginas mal no te pasan. Yo sé que hay alguien que quiere saltar y decir, no, pastor, yo siempre digo, cuando yo voy a Bogotá me roban. ¿Y qué cree, pastor? Siempre que hoy me roban. O sea, cada quien, ¿verdad? Pero ¿cómo imaginas? Porque escucha, este verso dice, y aquel que es poderoso para hacer muchísimo más que todo lo que podamos pedir o imaginar. O imaginar. ¿Crees que pensamientos no son importantes? Si aún Dios se atreve, o sea, créeme, si Dios permitió que el apóstol Pablo escribiera esto, la Biblia dice que el Espíritu Santo inspiró personas para que escribieran. Bien, el apóstol Pablo está bien inspirado escribiendo esto y está diciendo, hey, ¿saben? Despierten porque Dios está interesado en responder muchísimo más. Y muchísimo más de lo que puedas imaginar. ¿Cuánto estás imaginando? Ahora, no significa esto que Dios va a hacer y va a traer respuesta exacta, igual a todo lo que tú quieres. No. Dios va a dar propósito a todo aquello que tú estás imaginando. Yo te recuerdo, el apóstol Pablo está aquí feliz escribiendo desde la cárcel. Yo no veo a un apóstol Pablo deprimido diciendo, me puse a predicar y no, me agarró la mala. ¿Qué código de policía? ¿Qué derechos humanos? ¿Qué nada? No. Me agarraron predicando y de malas a la cárcel. Eso le pasa a todo aquel que predica de Jesús. No, tú no ves al apóstol Pablo amargado. Tú no ves al apóstol Pablo diciendo, no tengo para comidita, no tengo para nada. De hecho, en alguna ocasión le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, y cuando vengas, tráeme mi abriguito. O sea, no está triste porque tiene que usar el abrigo de la temporada pasada. No está triste, por eso me está diciendo, y yo le estoy pidiendo a Dios un abrigo nuevo, así que, hermanos, vamos a recoger una ofrenda por un abrigo nuevo. No, el apóstol Pablo
Está diciendo, estoy feliz con lo que estoy. Y me he dado cuenta de algo. Dios es poderoso y puede hacer con nosotros mucho más de aquello que pensamos e imaginamos. Yo estoy seguro que Dios no es solamente un Dios o un buen padre que responde las oraciones. Yo creo que Dios es un buen padre que supera todo aquello que podamos orar. Él supera lo que nosotros podemos hacer. Ahora, el poder que actúa en ti es real. Ese poder que actúa en ti, ¿cómo es? ¿Y en quién actúa? ¿En ti? ¿En ti actúa el poder de Dios? Lo que pasa es que también hemos pensado que el poder de Dios solo actúa en algunas personas. Solo actúa en unos cuantos. Dice, pero el poder de Dios que obra eficazmente en nosotros. Eso está diciendo que el gran poder de Dios actúa en ti. Y déjame decirte algo, cuando tú entiendes esta verdad, que necesito que la entiendas, que quiero que la entiendas, que la estoy sembrando en tu corazón, ¿sabes qué? Eso va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque ahora tú vas a entender que no se trata de tu esfuerzo por caminar en perfección o en santidad o en integridad. No, no, no. Se trata de que Dios ya está en ti y tú estás permitiendo que Él actúe en tu vida y a través de tu vida para ser de bendición a otros. Son dos puntos de vista diferentes. ¿Cuántas veces has intentado cosas y has fracasado? ¿Y qué tal si en una de estas dejas que sea Dios quien obre en ti? ¿Qué tal si un día de estos, porque todos de repente tenemos temores, eso es algo normal. Todos sufrimos cansancio, fatiga, ok, está bien, pero desánimo. Pero ¿qué tal si un día de estos, en lugar de seguir luchando contra ese desánimo que tienes en tu vida, le entregas la causa de ese desánimo al Señor? ¿Qué tal si un día, o lo tomas y dices una oración, toda esta semana voy a estar orando por entregar todos esos miedos delante de Dios? El miedo a crecer, el miedo a prosperar, el miedo a fracasar. Y si en lugar de cambiamos nuestra manera de cómo vemos las cosas y oramos y le decimos, Señor, tu gran poder actúa en mí. Ayúdame a quitarme estos miedos que tengo. Porque no es por mi esfuerzo. Es porque tu gran poder actúa en mí. No es por lo que yo creo, no es por la historia de mi vida. Es por tu gran poder que actúa en. Escúchame bien, todo aquello que Dios haya comenzado en ti, te voy a decir algo, Él no te va a dejar incompleto, Dios te va a terminar. Y aquello que hoy puedes ver como un poco, créeme, Dios lo va a multiplicar y va a ser maravilloso y va a ser grandioso lo que Dios va a poner en tu vida. Pero atrévete a creerle a Dios. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque Dios sueña contigo mucho más alto de lo que tú puedas soñar. Dios sueña contigo. A veces creemos, y todavía es curioso, a veces creemos que Dios es como un policía del universo que está viendo a ver si tú haces las cosas mal. Y cuando haces las cosas mal, es como que creemos que Dios se deleita en castigarte. No, Dios no es ese. Dios es un Padre amoroso, muy amoroso, que siempre está listo para restaurarte, que siempre está listo para bendecirte, que siempre está listo para ayudarte a levantar, aun si has caído o has fracasado. Dios no tiene problema en eso. Dios no se avergüenza de ti ni de tus fracasos. Él quiere celebrar tus éxitos, pero tienes que comenzar a cambiar esa manera de pensar. ¿En qué? En Dios. A veces uno ve y escucha, o sea, todavía uno escucha y va. Yo creo que toda la vida vamos a seguir escuchando personas que de repente algo malo les pase y digan, no, es que Dios está tratando conmigo. Es que Dios está tratando con mi vida. A veces visitamos personas que están enfermas y en una condición de salud un poquito delicada y dicen, pero pues yo sé que Dios puede sanarme, pero Dios me envió esta enfermedad para que yo descanse. Dios no anda repartiendo dolores de cabeza ni alergias.
Dios no anda repartiendo lesiones. A ver, no, ya está amando mucho el gimnasio. Mandémosle una lesión de rodilla para que se enfoque en mí. Porque solo delante de mí toda rodilla se dobla. O sea, no, es que tenemos ese concepto de Dios y estamos muy equivocados. Dios no, como te lo decía la semana pasada, Dios sabe que tu gimnasio, tu familia no es competencia para Él. Él quiere sanarte, Él quiere prosperarte, Él quiere bendecirte, Él quiere que te vaya bien en esta tierra que Dios creó. ¿Sabes qué? Dios te ama, quiere lo mejor para tu vida y por eso va a hacer contigo mucho más allá que todo lo que puedas pedir o imaginar. Dios lo quiere para ti, Él lo quiere para ti. Necesito de alguna u otra manera, y yo sé que si podemos levantar una iglesia que crea completamente en este versículo de Efesios 3:20, mira, la historia va a cambiar por completo. Porque mientras tú estás pensando en estabilidad, ¿sabes qué? Dios está soñando con un propósito. Mientras tú le estás pidiendo a Dios por una casa, Dios está anhelando no una casa, sino un hogar lleno del poder de Dios y lleno de la bendición de Dios. Porque mientras tú estás pidiéndole al Señor, dame éxito en todo lo que hago, en lo cual no hay ningún problema, sabes, Dios está soñando con darte estabilidad y darte propósito. Así que te lo digo una vez más, no te conformes. No te conformes. Porque vivimos en la resignación. Me resigno a que esto no va a ser para mí. No, al contrario de eso, vive desde la expectativa de que tienes un Dios que es bueno y que es grandioso. ¿Qué es qué? Un envidioso se conoce ¿por qué? Porque critica cualquier cosa que al otro le vaya bien. ¿Y sabes qué? Dios no quiere verte criticando. Dios quiere verte creyendo que a ti te puede ir mejor. ¿Te lo digo de nuevo? Dios no quiere verte criticando. Deja ya de criticar. Deja de señalar, deja de envidiar. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú confíes en Él, creas en Él y estés dispuesto a pensar que tienes un Dios que es poderoso más que todas las cosas, que tiene todo el poder y que lo mejor de todo puede hacer contigo muchísimo más que lo que puedas imaginar o pedir. Sí, es una manera diferente de pensar. Sí, lo hablamos hace unas semanas atrás. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, leer la Biblia y decir, oh, Dios quiere bendecirme. Dios quiere añadirle propósito a mi vida. ¿Qué quiere añadirle Dios? Vuelvo y te digo, cuando uno lee al apóstol Pablo, desde dónde está escribiendo este versículo tan increíble, uno dice, wow, este hombre encontró el propósito. No fue millonario, no tuvo la mejor plataforma. De hecho, él mismo en alguna de sus cartas escribe y dice, ¿saben qué? Yo sé que no soy buen predicador, pero a todos ustedes me los gané para Jesús. Y él dice, no, hay otros que predican mejor que yo, no tengo problema con eso, pero ni sabemos quiénes eran. En cambio, el apóstol Pablo, lo conocemos todos. ¿Por qué? Porque entendía que había propósito en su vida, que tenía un Dios que podía bendecirlo mucho más allá de todo. Voy a dejarte tarea para esta semana. Seguramente si nos sigues en redes, en la iglesia, vas a encontrar un resumen un poquito más grande de esto, pero voy a dejarte una aplicación práctica inmediata. ¿Una aplicación qué? O sea, ¿es para cuándo? Para ya. Número 1, en esta aplicación práctica inmediata, comienza a orar de una manera más grande. Te lo digo de nuevo, comienza a orar de una manera más grande. Cuando digo que ores en grande, es que llames la atención de Dios en tu oración, porque tu oración refleja la identidad que tú tienes. Y cuando sabes que eres un hijo, ¿sabes qué? Oras como hijo. No oras como un esclavo. Señor, libértame de las cadenas que tengo. Señor, líbrame de todo esto mal. Porque hay gente que ora así y está bien si hasta el día de hoy oraste así. Pero por eso te digo, esto es una aplicación práctica inmediata. ¿Aplicación práctica para cuándo? Comienza a orar más grande.
Comienza a pedirle a Dios por algo más grande. Sí, de hecho te lo digo así. Escribe oraciones valientes. No ores desde el miedo de la historia de tu vida, ora desde la fe de lo que Dios puede darte. Comienza a orar así. Número 2, para esta aplicación práctica inmediata. Confía mucho más profundo. ¿Por qué? Porque a veces confiamos en aquello que vemos. De hecho, toda nuestra vida está regida por la realidad que hemos vivido y por la que estamos viviendo hoy. ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguien decir, yo no sé lo que estoy pagando? ¿Ha escuchado usted alguna vez decir a alguien, no, es que esto que estoy pasando me lo merezco? Es más, y si llevas un tiempo en la iglesia, vas a colocar un pedazo de un versículo, vas a decir, yo me lo merezco porque todo lo que he sembrado lo estoy recogiendo. No, te voy a decir algo. Confía mucho más profundo de lo que puedes ver en esta realidad. Confía más profundo, confía en la realidad de Dios. Vuelvo a decirlo porque necesito contagiarte de esto, necesito contagiarte de lo que dice este versículo. Confía en la realidad de Dios, porque lo que tú confíes y creas de Él, estoy seguro que Dios te va a sorprender con muchísimo más. Y te lo digo así, no hay nadie defraudado que se haya atrevido a confiar en Dios. Confía más profundo, ora más grande. Y tercero, vive confiando. Actúa como alguien que confía en Dios. Vive como alguien que se atreve a creer que Dios está obrando en el interior de su vida para producir un efecto de recompensa en lo externo de su vida. Habla confiado, camina con fe. Habla siempre con tu vida llena de esperanza. Que tus palabras inspiren ánimo a otros. Aunque la gente de repente no estás hasta ahora terminando la etapa y estás todavía donde puedes llorar un montón, pero que la gente ya no te vea así. Que la gente te vea como alguien que Dios ya bendijo. Y cuando te digan, bueno, pero usted ¿por qué está así si todavía vemos que está mal? Y tú digas, no, es que yo no sé cómo Dios lo está haciendo, pero yo sé que aunque mis ojos no lo puedan ver, Dios está obrando y mi bendición ya viene de camino. Porque escucha bien, tu bendición ya viene de camino. Dios no está dormido, Él está obrando. A veces creemos que Dios está dormido y no, Él no está dormido. Yo vine esta mañana a decirte eso. Dios no duerme mientras tú ores. Él está actuando, recibiendo tus oraciones, viendo la actitud de tu corazón y diciendo, este está llamando mi atención. No está pasando desapercibido para mí. Te voy a dejar un versículo más. Es como un spoiler o un adelanto de lo que va a ser la próxima semana. Romanos capítulo 8, versículo 31 y 32. Romanos 8, 31 y 32 dice, ¿qué más se puede decir? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar contra nosotros? Si Dios, versículo 32, presta atención a este verso. Si Dios no dudó al entregar a su Hijo por nosotros, si Dios no dudó en entregar a su Hijo por nosotros, ¿no nos dará también junto con Él todas las cosas? Para mí, esta es la promesa de las promesas. Bueno, que te lo digas, eso es para mí. Ahora, si tú quieres que sea para ti, dile, no hay problema. Pero para mí esta es la promesa de las promesas. Si Dios no dudó en entregar a su Hijo, o sea, no tuvo ni la menor duda. Dijo, Dios te vio en medio de la eternidad donde está, que Él vive. Vio tus generaciones cambiadas, vio tu vida bendecida, vio la historia de tu vida pensando en grande, alcanzando en grande y cumpliendo el propósito. Y dijo, vale la pena. Y Jesús dijo, ahí voy, porque vale la pena. Sin dudarlo. Dios no vio y dijo, ¿valdrá la pena perdonarlo? Porque es que va a fallar. ¿Valdrá la pena perdonarlo? Porque es que
ay, va a seguir con sus mismas mañas, con sus malos pensamientos. ¿Valdrá la pena perdonarlo? Porque es que va a vivir en la era del internet. Y se va a perder detrás de ese internet, ahí haciendo swipe a todo lo que ve, ¿verdad? Se va a perder en TikTok o peor. No importa. ¿Sabes que si vale la pena entregar la vida por alguien así? ¿No? Escúchame bien, la Biblia dice, no dudó. ¿Y sabes por qué Dios no dudó en entregar a su Hijo por ti? Porque cuando Dios te ve a ti, ve a alguien con una vida llena de propósito. Cuando Dios te ve a ti, ve a alguien que vale completamente la pena. Y por si no me estoy haciendo entender, quiero decirte en esta hora, tú vales la pena. Eres valioso, eres precioso, vale la pena para Dios. Vale la pena.